Amén. Juan capítulo 17. Bueno, estamos hablando, el tema es una oración extraordinaria. ¿Y por qué es una oración extraordinaria? Porque la oración la hizo nuestro Señor Jesucristo, donde estuvo orando por sí mismo para glorificar al Padre, por los discípulos que estaban sentados a la mesa con Él y por los que habían de creer después de Él, o sea, después de ellos, o sea, nosotros. Es una oración maravillosa, así que vamos a orar para que el Señor hable en nuestros corazones. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque nos podemos alegrar en ti. Gracias, Señor, porque hoy tú tienes un manjar preparado para nosotros. Permítenos disfrutarlo, entenderlo, que esta palabra no solo sea conocimiento, sino revelación en cada corazón, incluyendo el mío. Por favor, Padre mío. Padre, sé que tú estás aquí. Sé, Señor, que tú anhelas más que nosotros mismos revelarnos tus misterios. Coloca ese mismo deseo en nuestros corazones para poder, Señor, escucharte, para poder, Señor, conocerte, contemplarte, adorarte, ser más como tú, vivir para el propósito para el cual nos llamaste. Por favor, Espíritu de Dios, sé tú el pastor, el que pastoree cada corazón, el que dirija cada vida, aquieta los pensamientos. Tu palabra dice: estad quietos delante de mí y conozcan que yo soy Dios. Que podamos tener quietos nuestros corazones delante de ti para poder asombrarnos con la belleza de tu palabra, de tus misterios, de tu verdad, Señor, que hace tantas cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer ahí en Juan 17. Vamos a leer desde el versículo 6. Hace 8 días leímos desde el 1 hasta el 5 y vamos a leer desde el 6 hasta el 19. Amén. Lo tienen todos. Dice la palabra de Dios: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermosa oración, ¿cierto? El mismo Señor Jesús, el mismo Dios por quien se hizo todas las cosas y para quien se hizo todas las cosas, estaba ahí sentado con sus discípulos y estaba haciendo una oración por ellos. Para quienes no estuvimos de pronto hace 8 días, recordamos que esta oración fue horas antes de haber sido llevado para ser sacrificado. Horas antes, después de haberles hablado y darles algunas indicaciones, Él estaba orando por Él y Él estaba orando por sus discípulos. Recordamos que hablábamos que una de la oración de Jesús era
que fuera glorificado para el Padre, para que Él glorificara al Padre. Glorifícame, Señor, para yo glorificarte a ti. Y recordábamos que esa oración era enfocada no en sí mismo, sino que la motivación de la oración de Cristo era darle la gloria al Padre. Esta semana, en la oración del miércoles, el Señor hablaba a mi corazón, porque estamos estudiando el libro de Mateo para que nos acompañen los miércoles al estudio bíblico. Y en Mateo 12:19 dice que el Señor Jesucristo, hablando acerca de una profecía que hablaba de Él, que está en Isaías, dice que el Señor Jesús no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y veía cómo el Señor Jesucristo, y lo hablamos aquí muchas veces, no le decía a las personas que no era su hora, ¿cierto? Primero, que no era su hora, que no le contara a nadie las cosas que había hecho. El Señor Jesús no buscaba llamar la atención, no buscaba hacerse propaganda a sí mismo, o más bien, el Señor Jesús no se glorificaba a sí mismo. Por eso le decía al Padre: Padre, glorifícame tú a mí. Pero a veces nosotros, en nuestra carne y en nuestra debilidad, buscamos ser glorificados, ¿sí? Hoy en día vemos algunos líderes, o en algunas iglesias, como es el pastor el que es ahí como no sé cómo sería. La figura, gracias Karen. Es como la figura, y buscan, ¿cierto? Que las personas conozcan su nombre, ¿cierto? Es una persona reconocida, ¿cierto? Pero nosotros no hemos de buscar nuestra gloria, ¿cierto? Sino la gloria de Dios. Miren, si el mismo Señor Jesucristo decía que no alzaba la voz en las calles, que no decía vengan a mí, ¿cierto? Sino que Él no buscaba su propia gloria, teniendo la facultad y el derecho de hacerlo, porque Él era el único digno de gloria, pero aún así no lo hizo, sino que le dijo: Padre, glorifícame. Y la motivación de ser glorificado, ungido, era para que Él fuera instrumento para gloria del Padre. Amén. Y también decíamos, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús dice: ahora glorifícame con aquella gloria que tuve contigo cuando estaba en el cielo. Y esto habla de la preexistencia del Señor Jesucristo, que Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, otra cosa que el Señor me hablaba esta semana a manera de introducción y hablando de la gloria de Dios, es que el Señor Jesucristo no fue glorificado mayormente cuando hizo milagros, cuando hablaba con tanta autoridad. Él ahí no fue glorificado por el Padre, y no hubo mucha gloria para Él. De hecho, habían personas que se oponían a todo lo que Él hacía. El Señor Jesús hizo cosas maravillosas, pero la glorificación de Cristo estaba en su muerte, crucifixión y resurrección. O sea, a mí eso me parece increíble, ¿cierto? Porque yo pienso que la mejor gloria de alguien es cuando está en la cumbre de su éxito, de su fama, de su renombre, ¿cierto? Tal vez pensaríamos que la glorificación de Cristo sería Dios sentado aquí en un trono rodeado de ángeles, ¿cierto? Pero la glorificación de Cristo fue en la cruz, revelando así y adorando y glorificando al Padre con su humildad, con su compasión, con su amor. Y eso de verdad que llenaba mi corazón de asombro al ver que no hay otro como el Señor. Amén. No hay otro como Él. Un día lo vamos a ver rodeado de majestad y de gloria. Y ya no va a venir como cordero, sino como león. Y sí va a venir con un ejército de ángeles, ¿cierto? Pero lo que anhelaba Cristo era poder ser glorificado en su humillación. ¿Por qué? Porque eso le iba a dar gloria al Padre.
Amén. Amén. Hasta ahí estamos. Pero ahora sí vamos a continuar. Ya Jesús hizo esa oración por sí mismo, pero ahora ora por los discípulos. Él está orando por esos discípulos. Recuerde que los discípulos estaban cercanos a quedar solos. El Señor Jesús le preocupaba lo que venía. Los discípulos no entendían. Ellos solamente escuchaban a Jesús orar por ellos. Él estaba orando por quienes estaban a la mesa con él. Y yo creo que por las circunstancias que ellos vivían, Jesús también estaba orando por aquellos, por nosotros, que tal vez, no sé, Dios lo sabe, seamos la última generación, o la antepenúltima, o la penúltima, no sé. Pero que ellos estaban cercanos a sufrir pruebas difíciles, porque ya Jesús no iba a estar con ellos de manera corporal. Y ellos no lo habían entendido. Y Jesús sabía lo que ellos iban a enfrentar, pero ellos no lo habían entendido. Entonces Jesús, miren, aún estando cercano a su muerte y al lugar más difícil de toda su existencia, Él estaba pensando tampoco en sí mismo, sino en nosotros, sino en sus discípulos. Y dice el versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿cierto? Entonces, aquí cuando habla, dice el Señor está hablando con el Padre y le dice: he manifestado tu nombre. ¿Qué significa nombre? ¿Qué es el nombre? ¿A qué se referirá? Al carácter. El nombre, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Manifestar indica que Jesús no solamente les enseñó el nombre o el carácter. Cuando la Biblia dice en tu nombre, cuando la Biblia habla, por eso es que alguien, esposito, le decía a alguien esta semana que pasó, le decía: ¿qué nombre le vas a poner? Y le decía: ora por eso, porque eso va a definir su carácter. ¿Cierto? Que va a ser el nombre que Dios le da. Entonces cuando dice acá: he manifestado tu nombre, dice que Jesús no solamente enseña el carácter de Dios, sino que les muestra. Manifestar es que Jesús manifiesta el carácter del Padre. No solamente se los enseñó cuando se sentó con ellos, sino que lo vivió, lo manifestó con su propia vida. Jesús vivió el amor, la justicia, la bondad, la compasión, la humildad del Padre. El poder del Padre fue manifestado a los que estaban con él. Y él estaba afirmando: Señor, yo he manifestado tu carácter a los que tú me diste. Ahora, mis hermanos, nosotros como enviados de Dios también, porque Jesús fue enviado del Padre, nosotros somos enviados del Señor Jesucristo y estamos llamados a también manifestar su nombre. Amén. Es decir, manifestar su carácter. No solamente hablar de Dios, estar aquí, predicar, hablar, enseñar. Realmente no es lo difícil, o no es lo complejo, o no es lo que Dios aprueba o desaprueba. Simplemente uno es un instrumento y ya. Lo que realmente Dios va a probar es cómo yo manifiesto su carácter, ¿cierto? Cómo yo manifiesto su carácter. Y nosotros hemos hablado acerca del fruto del Espíritu estos días en la escuela CEFI, y hablábamos cómo la evidencia de ser un cristiano no es el que ora, no es porque va a la iglesia, no es porque ayuna, no es porque lea la palabra. La evidencia de que somos verdaderos seguidores de Cristo es en nuestro carácter. ¿Cuál es la evidencia? El fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que evidencia que yo soy un seguidor de Jesús. Amén. ¿Estamos manifestando el carácter de Cristo, iglesia? Y el Señor sigue diciendo en el mismo versículo 6, lo leemos nuevamente, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Hay un comentario que dice, creo que no lo puse,
Bueno, pero el Señor se llama Bruce, y él decía que cuando el Señor Jesús habla de que esos discípulos estaban guardando su palabra, habla de que Jesús hablaba también con el corazón, con amor, porque conocía los defectos de todas estas personas, de los discípulos que estaban sentados a la mesa. Él sabía que Pedro lo iba a negar en unas horas, porque eso iba a ocurrir en unas horas, pero aún te dice: Padre, ellos han guardado mi palabra, ¿cierto? Como que han hecho su mayor esfuerzo y están aquí conmigo, no se han ido de mí. Entonces, mis hermanos, dice acá, los vio con la percepción de fe, esperanza y amor, y vio su presente devoción y su potencial para el futuro. Eso lo escribió, se me olvidó el nombre. Bueno, pero los vio con ese potencial. Recuerde que el Señor Jesucristo es el dueño del pasado, presente y futuro, y Él nos ve como nos ve el Padre. Ya nos ve aceptables. Dice la palabra de Dios: ahora han conocido que todas las cosas me has dado y proceden de ti. Eso está en Juan 17:7. Ellos han conocido. Los discípulos, habían muchas cosas que ellos no entendían, mis hermanos, pero ellos sí entendieron que Jesús procedía del Padre y que era un enviado de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos la procedencia de Jesús, entendemos que el Señor Jesús descendió del cielo, vino del Padre, seguramente que en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier tribulación que vivamos en este mundo, no vamos a desfallecer, porque hemos entendido quién es Jesús. Amén, amén. Y dice, sigue diciendo, vamos en el versículo 7, leámoslo nuevamente. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, ¿cierto? Ellos, los discípulos que estaban ahí, ellos cuando estaban en ese lugar, con todas y sus dudas, con todas y sus temores, recuerden que hablamos como Felipe aún le preguntaba y le decía, muéstranos al Padre. Habían cosas que ellos no entendían. El apóstol Pedro, cuando vio que Jesús fue transfigurado en ese monte y vio su gloria, por así decirlo, lo hizo igual a Moisés y lo hizo igual a Elías, ¿cierto? Diciéndole que iba a ser una ramada para los tres, y el Padre les dice, ojo, porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Entonces ellos sabían cosas que aún no comprendían como ahora nosotros la comprendemos, pero ellos creyeron que había sido enviado por el Padre. Pero vamos a continuar, 17:9, ¿cierto? 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Señor Jesús es ese intercesor eterno. Y a mí me llama la atención cuando el Señor clama y dice, yo te ruego, ¿cierto? Yo te ruego. Había un clamor en su corazón por ellos. Y dice, pero en este momento no te ruego por el mundo. ¿Será porque a él no le importa el mundo? No, a él sí le importa el mundo, ¿cierto? Es porque él estaba orando específicamente por los discípulos. De hecho, la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor dice, yo no te ruego para el mundo, porque en su mente estaban específicamente los discípulos. Los discípulos iban a ser esas personas que iban a llevar el mensaje de amor, el mensaje de salvación a todo el mundo. Hoy, después de 2000 años, el Evangelio ha llegado a tu corazón gracias a ellos. Amén.
Por eso esa oración era tan importante y tan necesaria. El Señor Jesucristo estuvo unos pocos días y Él no salió, él estuvo en Israel, estuvo en Egipto, algunos lugares aledaños, pero Él no salió de más. Y ese lugar como Israel es un lugar tan pequeño como Cundinamarca, más o menos tiene el mismo tamaño, imagínense. Y después de 2000 años hablamos de Jesús y hablamos que es el único camino, verdad y la única vida, porque Él envió a 12 personas con su poder y con su gracia. Amén. Así que esa oración era supremamente importante. El Señor Jesucristo les dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, ¿cierto? Lo dice en el versículo 10. Mis hermanos, nosotros, este es un dicho, ¿cierto? Siempre hablamos con esto, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y nosotros sí le podemos decir al Señor Jesús: todo lo mío es tuyo. Pero no le podemos decir al Señor: todo lo tuyo es mío. No le podemos decir eso al Padre. El único que podía decirle eso al Padre era Jesús. Y aquí refleja cómo Jesús mismo tiene la misma potestad, la misma autoridad del Padre sobre toda su creación, toda su gloria, toda su majestad, cuando le dice: todo lo mío es tuyo, pero todo lo tuyo también es mío. Hay algo que debemos, que refleja acá, y es acerca de la Trinidad. Habla de la Trinidad de Dios. Aquí está hablando de que ellos comparten la misma gloria. No son la misma persona, pero sí son uno solo. ¿Sí? ¿Sí? Es un misterio que es la Trinidad de Dios. No son la misma persona, pero son un solo Dios. Amén. Bien. Y sigue diciendo, versículo 10. Dice, versículo 11. En el 10 dice: y he sido glorificado en ellos. Mis hermanos, el Señor Jesús no solamente quiere morar en nosotros, sino que sea glorificado en nosotros. Amén. Y lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada. Dios es glorificado en tu vida, es glorificado en ti, Él mora en ti, pero es glorificado en ti. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque esa es la verdadera adoración. Entonces el Señor Jesús dice, yo he sido glorificado en ellos. Ahora, ¿en qué nosotros nos gloriamos? ¿O en qué nosotros nos glorificamos? Nadie más que Jesús debe ser glorificado en el corazón del creyente. Nadie más. Dice aquí, los líderes tienen tendencia a glorificarse a sí mismo en sus seguidores, pero solo debería ser Jesús. Solamente debería ser ¿quién? Jesús. ¿Qué es glorificarme? ¿Qué puede ser glorificarme? ¿Cómo? Recibir honores. Recibir honores, sí. No. Glorificarme es como eso, recibir honores, jactarme de algo, exaltarme, enorgullecerme, ¿cierto? Jactarme, ¿cierto? Pablo decía, en cuanto a mí, que nunca se jacte mi corazón de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Y nosotros debemos tener presente la gloria del Padre, ¿cierto? No, la gloria no es para nosotros, es para el Padre. A veces contamos y decimos cosas, decimos es que hice, es que dije, es que fui, es que llevé, es que traje y que vine, y todo para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero a veces denota, ¿cierto? O refleja que hay orgullo en nuestros corazones. Entonces dice la palabra de Dios que mejor lo que hace nuestra mano derecha no lo sepa nuestra mano izquierda, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios dice que cuando oremos al Padre, no oremos con oraciones vanas y muy bonitas y muy bien estructuradas, pero que realmente buscan su propia gloria y no la gloria de Dios, sino que cuando oremos en el secreto,
que estando en el secreto nuestro Padre nos escucha y Él sí nos va a recompensar en público. ¿Pero quién? Él, no nosotros, a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que Dios sí honra lo que tú haces. Dios honra a los que le honran. Pero es mejor que lo haga Él y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces, mis hermanos, no hemos de glorificarnos. Y vamos a ver ahora sí cuál es la primera petición de Jesús por sus discípulos. Hasta aquí hemos visto la conversación de Jesús con el Padre. Pero ¿cuál es la primera petición? Versículos 11 y 12. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Cierto? ¿Cuál es la petición? Guárdalos. Guárdalos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. El Señor Jesucristo sabía que ya no iba a estar en el mundo, que ya iba a partir, que ya iba a ir con el Padre. Y Él les dice: ellos van a quedar aquí en el mundo. Yo te pido que los guardes. Pero también dice la palabra: guárdalos en tu nombre, porque guardar, cuando aquí el Señor habla de guardarlos, no habla acerca de guardarlos, de que Dios nos quiera evitar peligros, pruebas o dificultades. Cuando el Señor habla de que seamos guardados en su nombre, es que seamos guardados. Cuando dice que nos guarde del mal, es que seamos guardados de la influencia del mal, ¿sí? Que es una cosa diferente. Porque los discípulos iban a enfrentar cosas muy difíciles y malas. Entonces pareciera que como que el Padre no va a contestar la oración de Jesús cuando le dice: guárdalos del mal. ¿Cierto? Ellos iban a ser perseguidos y en su mayoría muertos a causa de su fe. ¿Y eso es algo bueno? No, es malo. Que ellos perseveraban y su perseverancia y su devoción al Señor glorificaba al Padre en medio de la dificultad. Sí, lo glorificaba. Pero cuando Dios dice: guárdalos del mal, no es guárdanos de una prueba, de una dificultad, sino guárdanos en tu nombre. Ayúdalos a permanecer en ti, en ese carácter. Ayúdalos a no salirse de sus caminos, a no dejarse engañar por la influencia del enemigo, a no dejarse desviar de lo que yo ya les di, de la palabra que han recibido. Señor, guárdalos de esa influencia maligna, ¿cierto? Guárdalos, Señor, de dejarse convencer, de dejarse llevar por sus carnes, por sus temores. Ellos en unos momentos iba a volverse toda una locura, una revolución. Se llevarían a Jesús y sus corazones lo primero que iban a hacer era llenarse de temor. Pedro le quitó la oreja a un señor, ¿cierto? Y otro salió por allá desnudo. O sea, eso fue una locura para ellos. Era algo supremamente complejo, ¿cierto? Y el Señor les decía: guárdales del mal. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros. El Señor Jesucristo se preocupaba porque ellos permanecieran en el mismo sentir que estaban el Padre y Jesús, en una unidad perfecta, en el mismo sentir, en el mismo amor, en el mismo espíritu, en la misma devoción, como uno. El Señor Jesús a cada uno nos ama y nos llama por su nombre, pero Él no quiere que nadie se salga de su redil. Y si una oveja se va, Él va por ella y la trae, para que esté ahí con Él. No esa oveja por allá y estas por acá. Guárdalos para que sean uno, para que estemos unidos, mis hermanos. El enemigo quiere dividir la iglesia y lo ha hecho ha logrado esto por todos los siglos. Pero Dios, el Señor Jesús, ora para que nosotros permanezcamos unidos. A mí me llama la atención que el Señor Jesús ore por la unidad de la iglesia. Amén. Y no por otra cosa. No por otra cosa diferente. Tantas cosas por las que hay que orar: por la salud, por la sanidad, no sé, tantas cosas por las que el Señor Jesús podía orar en ese momento, pero Él ora por la unidad, porque sabe que eso destruye familias, que esto destruye corazones, destruye vidas, destruye naciones.
¿cierto? Destruye iglesias. Y por eso esa es su oración. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Les hago una pregunta. ¿En ese momento estaba Judas allí con ellos? ¿Qué cree usted? Él ya había salido de allí. Recuerde que aquí de este texto, esta charla que tiene Jesús con ellos en el aposento alto, usted la encuentra desde el capítulo 13, para que lea Juan. Desde el capítulo 13 el Señor está allí en ese aposento alto, les lavó los pies, habló con ellos, y llegó un momento en que estaba Judas allí sentado. Leámoslo. Está en el capítulo 13. En el capítulo 13. ¿13 qué? Yo como que no lo escribí. Después del 18. Listo, 13, 18. ¿Cierto? 27. Allá, el 27, sí. Dice la palabra de Dios en el 13, 27. Leamos el 26. El 25 dice. Él entonces, el 25, ¿de quién está hablando? De Juan. De Juan, el apóstol Juan. Dice él, o sea Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Porque Jesús hablaba que había un hijo de perdición y alguien que lo estaba traicionando. Y respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Veamos el versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Tremendo, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús estaba ahí orando por los 11 discípulos que estaban con él. Ya no estaba seguramente el Señor amó a Juan, claro, lo amó, pero, perdón, a Judas, gracias, pero él ya no estaba incluido en esa oración, ¿cierto? Versículos 12. Versículo 13 dice: pero ahora voy a ti. Versículo 13, ¿cierto? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hay otra versión que dice, he hablado todo esto para que ellos sean llenos de mi alegría. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. El gozo de Dios. Miren, por el gozo puesto delante de Jesús, dice Pablo que fue que Él murió y se entregó a sí mismo en la cruz, ¿cierto? Ese mismo gozo es por el cual Jesús oraba para que nosotros fuéramos llenos del gozo del Señor, amén. Y esa misma debe ser nuestra oración, que el gozo de Cristo permanezca en nosotros. En Lucas capítulo 10 versículo 20 dice que cuando los discípulos se fueron contentos a predicar la palabra, que y ellos llegaron contentos porque dice la palabra que se sujetaban los demonios a ellos, dice: por eso no se regocijen, regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y cuando yo leo este texto, yo quiero que usted lo mire, ahí mismo, versículo 13 dice: pero ahora voy a ti. Cuando yo leo ese texto, yo lo veía como una celebración, mis hermanos. Sí. Yo lo leo como algo, como el Señor celebrando que iba ante el Padre. Más que con dolor o agonía de lo que venía, era el momento de estar allí con el Padre. Ahora voy
a ti. Cuando ustedes han querido ir a algún lugar o se han preparado para viaje, ustedes se ponen felices. Yo me acuerdo que cuando era chiquitica y yo iba a ir donde mis abuelos, yo no dormía esa noche de la emoción. ¿Sí? A ustedes les pasaba eso, pero a mí me pasaba eso. Yo emocionada no dormía de pensar que iba a estar en ese lugar donde siempre anhelaba estar. Y cuando Jesús dice, pero ahora voy a ti, siento que Él lo celebra que ahora voy a estar con el Padre. Mis hermanos, nosotros celebramos que vamos a estar con el Padre. Amén. Lo anhelamos de verdad en nuestro corazón, pero ahora voy a ti. Y ahora pido, y por eso Él habla del gozo y dice, y oro porque ese gozo que se cumplió en mí, se cumple en cada uno de ellos. Y ese es el gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y que por eso un día vamos a estar allí en su presencia. Amén. Mis hermanos, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y no es una emoción, es un fruto del Espíritu, dado por la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad de salvación, y que no hay nada en el mundo que se compare con esa gloria venidera. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, amén. Entonces sigue diciendo, vamos en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si nosotros hemos recibido la palabra de Dios, y si nosotros somos cristianos, a veces anhelamos que las personas todas nos quieran y que seamos aceptados por las personas y que seamos amados por todas las personas, pero resulta que aquí dice que pasa lo contrario. Que cuando recibimos su palabra somos aborrecidos del mundo. Y sí, debemos hacer que las personas se enamoren del Señor, pero no que se enamoren de la iglesia. Porque cuando las personas se enamoran de la iglesia es porque en ellos no hay una verdadera relación con Cristo, ¿cierto? Entonces vemos hoy en día mucha gente enamorada de la iglesia, ¿cierto? No queremos obviamente queremos que las personas nos quieran, nos amen, nos aprecien y nos acepten, pero dice la palabra de Dios que naturalmente los que no son de Cristo nos van a aborrecer. Pero cuando las personas se enamoran de la iglesia es porque la iglesia también se ha enamorado del mundo. Es porque hemos buscado y nos hemos inclinado a hacer cosas para ser aceptados por el mundo, pero hacer cosas que no siempre a Dios le agradan. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Amén. Muchas veces, hoy en día más bien, la poca influencia de la iglesia en el mundo es porque el mundo ha sido de gran influencia en la iglesia. Entonces las personas van a la iglesia y encuentran, no, allá es igual de chévere, esto es igual que ir a cualquier lado, eso es muy chévere, la pasamos muy bien. Y eso es bueno, mis hermanos, que ellos se sientan bien, pero no significa, pero no porque nosotros congeniemos con el mundo y aceptemos cosas del mundo, porque bien lo dijo Jesús, nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Así que debemos cuidar esta iglesia, sí, esta iglesia y su iglesia, de no hacer cosas que se parecen al mundo para agradar al mundo. No busquemos que les guste la iglesia, busquemos que amen a Jesús. Amén. Amén, ese debe ser el propósito, que amen a Jesús. Por eso aquí predicamos la palabra. Yo sé que algunos aquí de pronto querrán o pensarán que se podría hacer de una mejor manera, pero siento que aquí tratamos de predicar la palabra como es, sin quitarle y sin ponerle, que somos humanos, que nos equivocamos, que tal vez no tenemos toda la doctrina y teología que otros tendrán, pero nuestro propósito es decir lo que Dios quiere que digamos, sea que les parezca bonito o sea que no nos parezca bonito, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, debemos ser conscientes de que muchas veces vamos a ser aborrecidos, que vamos a ser, a mí me pasa con personas cercanas
que fui de pronto rechazada por haberme convertido al Señor, y yo sé que a todos ustedes les ha pasado, y llegó momentos en que han sido momentos en que a veces me he sentido triste, y no ha sido hace tiempo, ha sido poco tiempo, y me he sentido como triste y como rechazada o menospreciada, pero me gozo en el Señor porque para eso fui llamada, ¿amén? Así que usted no se preocupe, cuando usted va a hablar con alguien el evangelio y es rechazado y le botan el volante y hacen todo eso, la palabra dice que eso iba a pasar, mis hermanos. No espere que todos lo abracen y lo acepten, porque dice que si recibimos su palabra vamos a ser aborrecidos. El Señor Jesús fue aborrecido, pero sigue diciendo, ya vamos terminando, 17, 14, ¿cierto? 15. 17, 15. Dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesús dice: yo me voy de aquí y no te pido que ellos se vayan conmigo. Si nosotros nos fuéramos, la misión del Señor Jesús sobre toda la tierra pues habría sido frustrada. Él necesitaba que los discípulos se quedaran. Obviamente el Señor Jesús sufrió el verdadero sacrificio, pero la misión, una de las misiones más importantes caían sobre los lomos de esos hombres, ¿cierto? Y dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Sino que los guardes del mal. Si fuéramos quitados del mundo, el mundo se sumiría en la oscuridad y perecería. Jesús dijo en algún momento: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y no es que por nosotros, que si nosotros nos fuéramos, el mundo se acabara, porque realmente el único necesario es el Señor Jesús. Pero somos nosotros los que Dios usa para que este mundo no se pierda aún más. La sal, mi padre, él mata un cabrito, allá lo llaman camuro, y él toma la carne y ellos esa carne la secan, no la echan a la nevera, sino que es preservada con sal, y la ponen, la cuelgan, y esa carne es muy rica, ¿cierto? Es muy deliciosa. Él la cuelga, bueno, él hace todo su proceso y esa carne se preserva por mucho tiempo, ¿cierto? Ahora nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Y el Señor Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, porque ellos son la sal. Yo soy la luz, pero ahora ustedes son la luz del mundo. Ahora ustedes hacen que esa humanidad no se pudra. Amén. No se dañe, ¿cierto? Estamos en el mundo, sí, estamos en el mundo, y en el mundo estamos en medio de tinieblas, pero saben, es por ustedes y por mí que tantas personas son libradas, son sanadas, llenas de esperanza, son aceptadas, son rescatadas por usted y por mí. Amén. Tenemos una misión maravillosa, que es ir a predicar el evangelio, ser luz y sal. Y sigue diciendo. Y aquí hace el Señor Jesús otra petición: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados en la misma proporción en que leemos, estudiamos y escudriñamos la palabra. Amén. La palabra santificarse significa ser apartado o ser consagrado. Y es verdad, es una obra divina y es una obra del Espíritu Santo. Pero que no va a producir y no va a hacer ningún efecto si yo no leo la palabra. O sea, hay algo que yo tengo que hacer. Yo sí soy apartado, yo sí soy santificado, yo sí soy consagrado por el Señor. Eso no lo puedo hacer yo. Pero si usted y yo no estamos y no nos ponemos frente a la palabra todos los días, no vamos a ser santificados.
santificados. Si nosotros, mis hermanos, somos creyentes, debemos tener por lo menos un poco de interés por ser cada vez más santos, por ser cada vez mejores. No es que ya lo hayamos logrado, no es que ya seamos perfectos, pero debiera estar en nuestro corazón el deseo de serlo. Amén. Así que debemos, por medio de su palabra, decirle: Señor, santifícanos. Nosotros no debiéramos orar sin la palabra. Nosotros no debiéramos ayunar sin la palabra. Amén. Porque es ahí cuando tú eres purificado, eres limpiado, eres santificado. ¿Cuántas veces, mis hermanos, leemos y hacemos muchas cosas, leemos muchos libros, pero pues yo me he propuesto en mi corazón no leer nada hasta que no haya leído la palabra? Amén. Proponga en su corazón no mirar el celular hasta que no haya leído la palabra. Amén. Pero que sea algo que usted pueda hacer todos los días, ¿cierto? Y mirarse, como lo hemos hablado, como en un espejo para ser santificados. Y el Señor Jesús les dice: santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es La verdad. la verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mis hermanos, ustedes son enviados de Dios. Amén. Ustedes han sido comisionados con un plan perfecto de parte de Dios. Amén. Nadie aquí es más o menos importante. Amén. Pero sí hay algo que marcaría la diferencia. Todos somos importantes para el Señor, pero sí hay algo que marca la diferencia, y es aquel que cumple su propósito y aquel que no lo hace. ¿Sí? Todos podemos orar, ir a la iglesia, buscar, leer la palabra, pero no todos cumplirán el propósito. Pero yo creo que aquí todos, amén, todos vamos a cumplir el propósito de Dios. Somos enviados, somos comisionados, somos escogidos, mis hermanos, amén, para ir y cumplir su propósito. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Cuando la palabra de Dios habla de que somos santificados, habla de que somos apartados, ¿cierto? Amén. Y siempre que hablemos de santidad no podemos dejar de hablar de propósito, porque no tiene sentido ser apartados porque sí. Usted y yo somos apartados con un plan. Cuando el Señor Jesús oraba, Él decía: Señor, yo he acabado la obra que tú me mandaste a hacer, y esto ha glorificado tu nombre. Y como hemos hablado, el terminar la obra que el Señor nos ha encomendado a hacer es lo que glorifica el nombre del Señor. Ahora, en esta tarde, yo quiero que así como estás, cierres tus ojos y le preguntes al Señor: Señor, ¿para qué he sido yo enviado? Hace 2000 años tú orabas por aquellos discípulos, ahora yo soy tu discípulo. Y hago parte de este cuerpo. Yo quiero que tú me enseñes para qué he sido enviado. Te pido que seas tú santificándome, haciéndome como tú quieres que sea, con las cualidades que tú quieres que sea, con el temperamento que tú quieres que tenga, para cumplir ese llamado, para cumplir esa comisión, Señor. Tú oraste por mí, Señor, y yo te lo agradezco, y dice tu palabra que aún no intercedes por mí. Padre, yo oro a ti en esta hora por cada persona que está en este lugar y por mí. Sabemos que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, Señor. Y si en nuestros corazones hay amor por las cosas de este mundo, oro, Señor, para que tú quites toda venda mágica de nuestros ojos, todo engaño de las tinieblas. Oro para que tú, Dios de los cielos, quites todo entenebrecimiento de espíritu y podamos ver y entender que tus caminos son mejores que los míos, Señor. Y que mientras esté y viva en este mundo y me rodeen personas y cosas que puedan llegar a ser
mala influencia en mi vida. Yo oro, Señor, para que tú me ayudes a brillar de tal manera que todas esas tinieblas se disipen, Dios de los cielos. Que no ame mi corazón las cosas de este mundo, sino a ti, tus caminos, tu propósito, tu palabra. Santificarme en tu verdad. Coloca ese sentir, coloca ese anhelo en tu pueblo, coloca ese deseo en sus corazones y en el mío, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, no sabemos qué situaciones vengan a nuestras vidas. Tú lo sabes y sabemos que oras por ello, oras por nosotros y nos preparas y nos capacitas y nos darás lo que necesitamos para enfrentarlo, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos, Señor, estar tomados de tu mano, no soltarnos de ti jamás, Señor, para poder, Señor, vencer. Para poder, Señor, alcanzar ese plan tuyo, para poder vencer en medio de cualquier dificultad, amado Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guía la oración de cada uno de mis hermanos y guíanos, Señor, y alíñanos con esta voluntad tuya. Alíñanos con tus oraciones para que cuando tú intercedas por nosotros, nosotros podamos estar orando conforme es tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que esta confianza es la que tenemos en ti, que si pedimos algo conforme a tu perfecta voluntad, tú nos oyes, Señor. Tú nos oyes, Señor, y esta es tu voluntad. Que seamos guardados de toda influencia del mal, que seamos santificados en tu verdad, que nos guardes en medio de toda el recorrer de nuestra vida en tu nombre, en tu carácter, y que podamos manifestar tu carácter a aquellos que no te conocen, para que seamos nosotros el instrumento por medio del cual tú seas conocido, tú seas alabado y tú seas exaltado. Dios, yo te lo pido. Te pido que estas personas que tú envíes, Señor, coloques en ellos la gracia, las herramientas, los dones, la capacidad y la fuerza, Señor Jesús, para llevar a cabo esa comisión que tú les has encomendado a cada uno. Yo te lo pido y te doy las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios.